Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenidos a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy jueves 18 de diciembre, perdón, del día de hoy lunes 18 de diciembre, con el tema manejo clínico, diagnóstico y tratamiento de la infección por dengue, a cargo del doctor Wilfredo Chico Silva, médico asistente del Servicio de Medicina Unidad de Infectología del Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, también docente de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia durante el transcurso de la ponencia del doctor y les recordamos que también pueden realizar sus preguntas a través de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Wilfredo Chico Silva. Es un privilegio tenerlo con nosotros aquí en la plataforma de telecapacitaciones del Hospital Belén. Bienvenido y adelante. Lo escuchamos, doctor. Hola, doctor, ¿logra escucharme? Hola. Si logran escucharnos. Buenas tardes con todos. ¿Logran escucharnos? Podrían comentar en el chat del Zoom si nos escuchan perfectamente. Ok, doctor Wilfredo Chico, ¿nos logra escuchar? Por favor, si ya pudiese aperturar su micrófono y su video para su cámara de video para poder dar inicio a la telecapacitación del día de hoy, por favor. Ya inicia. Ok, Buenas listo. tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya realizamos la presentación. Contamos con usted con su Una presencia. pregunta, ¿se escucha? Sí, sí, doctor, logramos escucharlo. ¿Sí nos escucha? Licenciada, nosotros no logramos escuchar acá, pero al doctor sí se le escucha, me parece. Sí, sí logramos escucharle al doctor. A ver, licenciada Miriam, ahí puede acercarse en la pantalla, en el Zoom, en la parte donde dice audio, le da clic a la flechita que está al costado, hacia arriba, y buscas altavoz y le das clic a la otra opción, que es de teléfono, creo que dice ahí, o altavoces, algo así. ¿Sí? ¿Sí lograste verificar? Pero sí está en altavoz. Ya, cámbiale a otra opción, a ver. Y ahora no te escuchamos. No te logro escuchar nada, Loida. Ya, no hay problema. Mientras les escuchamos a ustedes, vamos a ver la forma de poder solucionarlo. A ver, dame un momentito. Aló, Loida.
Ya está desactivado. Hola, licenciada, ¿me escucha? Hola, ¿sí me escucha, licenciada? Hola, 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 ¿sí me escuchas? En pre- Hola, hola, igual, ¿no me escucha? Ya, vamos a dar inicio, disculpen los inconvenientes, estamos teniendo un problema con el altavoz de la computadora del médico, pero ya, vamos a iniciar. No, buenas tardes. Quisiera saber si se escucha, Sí, doctor, logramos escucharlo si perfectamente. se ve la presentación. Sí, también logramos ver la presentación, doctor, no hay problema con eso. Sí, no sé si se lo escuchan también. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación agradeciendo a la Oficina de Apoyo y Docencia para hacer la presentación de este tema sobre manejo clínico, diagnóstico y tratamiento de la infección por dengue. El objetivo es revisar la norma técnica de salud de los pacientes de dengue de este año, la norma técnica 2211 del Ministerio de Salud. Conociendo que el dengue es una enfermedad infecciosa, aguda, de etiología viral, transmitida principalmente por los zancudos que se alimentan de sangre, sobre todo el Aedes aegypti a nivel mundial, así como también hay otros como los Aedes albopictus, pero estos son los dos que transmiten la enfermedad a nivel mundial y en el Perú también. Sabemos que esta es una enfermedad de clima predominantemente tropical y subtropical, y hasta este año nosotros hemos compartido el escenario epidemiológico número 3, donde existe la presencia del vector y donde hay casos autóctonos de pacientes con dengue. Incluso en el escenario número 3, escenario 3 epidémico, porque los casos o las áreas geográficas se han distribuido en más de una en lo que respecta en este año. En la revista de Lancet o Lancet hay un editorial que salió en julio, el 27 de julio de este año, donde en un título nos dice que el dengue constituye una amenaza para la salud actual y futura. Y nos dice también que en este año ha sido el peor año de los casos de dengue registrados. Hasta el 23 de julio se han notificado más de 10 millones de casos en 176 países, y la mayoría de esto está en la región de las Américas. Y esto ha representado
la presencia de casos graves, incluso fallecimientos por dengue. Y también nos menciona que en las últimas 2 décadas se ha multiplicado por 10 el número de casos notificados por dengue y que es la única enfermedad infecciosa cuya mortalidad anual está en aumento. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el dengue como una emergencia de grado 3, es decir, que requiere una respuesta importante, inmediata o máxima de todas las instituciones de salud. También nos menciona que la triada de urbanización, los cambios climáticos y el movimiento de personas y bienes está facilitando la propagación del dengue y su vector, como hemos mencionado, el Aedes aegypti principalmente, y establecen la necesidad de un enfoque multidisciplinario y multifacético de parte de todo el personal de salud, porque no existe una solución fácil para detener el dengue. El dengue está dentro de las enfermedades llamadas arbovirosis o en las enfermedades metaxénicas, enfermedades virales transmitidas por estos mosquitos artrópodos hematófagos que se alimentan de sangre, y dentro de estas arbovirosis tenemos este grupo llamado el grupo de los Flaviviridae, en donde comparte con otras enfermedades también tropicales, como es el Zika, la fiebre amarilla y la encefalitis del Nilo Occidental. Y nos menciona que para que haya la presencia de enfermedad, tiene que haber enfermos y tiene que estar el vector dentro de un ambiente. Otros tipos de arbovirosis tenemos la del género Togaviridae y Gunyaviridae, en donde también se presentan infecciones tropicales febriles en este tipo de regiones. Nosotros observamos aquí una presentación en donde el dengue se puede presentar de diferentes tipos de acuerdo a una clasificación clínica y se les ha agrupado como una enfermedad con un síndrome febril agudo indiferenciado, porque todas esas patologías tropicales tienen características similares cuando inician la enfermedad, pero conforme evoluciona la enfermedad hay algunos hallazgos clínicos que nos van a permitir diferenciar una enfermedad de otra. Como observamos, el dengue tiene diversos comportamientos y diversas presentaciones. Se puede presentar como un síndrome febril hemorrágico agudo, como un síndrome febril neurológico también agudo, como un síndrome febril exantemático, como un síndrome ictérico febril o como un síndrome febril doloroso articular. Observamos que las presentaciones sintomatológicas del dengue es muy variado. Es por eso que a veces cuando nosotros nos enfrentamos ante un paciente con una sospecha de dengue, es un poco difícil establecer el diagnóstico porque tiene muchas presentaciones clínicas, pero como se mencionó, debemos tener algunas alternativas para nosotros poder diferenciar y poder establecer el diagnóstico de dengue. Conocemos también que el dengue es una enfermedad sistémica, dinámica, que su espectro puede variar desde una enfermedad asintomática, subclínica, hasta pasar por un dengue con signo de alarma y complicarse con un dengue severo. Y esto va a depender de diversos aspectos clínicos, como la respuesta inmunológica, el estado inmunológico del paciente, la presencia de comorbilidades, los factores de riesgo, las exposiciones previas por diferentes serotipos y la virulencia de estos serotipos. Por la extravasación que origina la infección, puede originar daños a órganos blancos y constituir en una enfermedad sistémica, y en horas el paciente se nos puede inestabilizar y producir un proceso dinámico. Por eso que el dengue se le considera como una enfermedad sistémica y dinámico. En horas puede presentar compromiso y falla de órganos. Es un arbovirus con una envoltura de ARN de cadena única, y esto es importante: 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Y dentro de estas proteínas no estructurales, esta proteína o antígeno NS1, para que nos ayude cuando nosotros realicemos
un diagnóstico del dengue. Entonces, esta proteína estructural NS1 nos va a servir cuando nosotros solicitemos un plan o un método para determinar y diagnosticar la enfermedad. En el Perú se han presentado los 4 serotipos. Existen 4 serotipos circulantes en el Perú. El serotipo DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4. Desde el ingreso del dengue al Perú en el año de 1990, en Iquitos, donde se produjo un brote importante de la enfermedad, ya han circulado hasta este año 2024 los 4 serotipos. Sin embargo, en el año 2022 ya tenemos unos genotipos, el genotipo 5 que pertenece al DEN1 y el genotipo cosmopolita que pertenece al DEN2, que son los 2 genotipos que han estado circulando desde el año 2018, 2019 hasta el año 2022. En este año, en el 2024, hasta un reporte en julio de este año, en La Libertad y a nivel nacional, se ha reportado una concentración importante de pacientes que presentan el serotipo DEN1 y también el serotipo DEN2. ¿Y por qué es importante? Porque una infección por un serotipo del dengue, cuando una persona se infecta del dengue por primera vez, este serotipo da una inmunidad de por vida contra este tipo de infección. De tal manera que el paciente, si es o sufre una infección por otro serotipo, puede volver a infectarse y las manifestaciones clínicas van a ser más complejas que pueden llevar a un paciente hasta el dengue grave. También en esta revista experimental de salud pública de este año, esta revista evaluó a pacientes desde el año 2019 hasta el año 2022 y publican ellos que la propagación importante a nivel del Perú de los 2 serotipos, el DEN1 y el DEN2. Y además, este estudio ha genotipificado a estos serotipos del dengue y ha determinado que el genotipo cosmopolita es uno de los más importantes que ha circulado en estos últimos años en Perú hasta que se presentaron los casos. Cuando nosotros atendemos a un paciente con sospecha de dengue, la norma técnica y la Organización Panamericana de Salud han establecido algunas formas o criterios para nosotros poder evaluar a un paciente con dengue. Primero, han considerado que hay que conocer las definiciones de casos de dengue, desde un caso probable, un caso de dengue con signo de alarma, la definición de caso de dengue grave. Una vez que nosotros establezcamos o conocemos la definición de caso, nosotros vamos a poder establecer cuál es la condición clínica para poder clasificar a los pacientes con dengue. Y en la condición clínica debemos conocer las fases del dengue, los signos de alarma que presentan el dengue, el estado de hemodinamia e hidratación que presentan los pacientes y determinar si el paciente está en estado de choque o requiere ser hospitalizado. De acuerdo a esto, nosotros vamos a clasificar según la gravedad del dengue, en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, y para brindar un tratamiento a la clasificación de dengue sin signos de alarma, el tratamiento ha sido agrupado en grupo A, grupo B1, dengue con signos de alarma en grupo B2 y el dengue grave en el grupo C. Si el paciente no cumple las definiciones de caso, entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades tropicales, principalmente de la zona, como por ejemplo malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea, adenovirus o sepsis bacteriana, que son las que en frecuencia se pueden presentar en nuestra zona. Entonces así nosotros vamos a definir y vamos a plantear cuándo es un caso probable de dengue. Y observamos que en las definiciones de caso siempre va o hay que considerar a la fiebre como síntoma principal. Después de ellos vamos a tener otras manifestaciones clínicas, una manifestación de laboratorio o laboratorial, un examen de laboratorio en la fase de dengue,
de definición de caso y el antecedente epidemiológico. La definición de caso probable de dengue queda así: es un paciente que presente fiebre menor o igual a 7 días y que resida o vive o haya viajado a zona de transmisión de dengue o con infestación por el vector Aedes aegypti en los últimos 14 días. Además, presente dos de los siguientes síntomas o signos: paciente que presente cefalea o dolor retrocular, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, la erupción cutánea o rash que se manifiesta a partir del 5.º día de la enfermedad, y en un estudio de examen de laboratorio, desde el inicio ya el paciente presente una leucopenia. ¿Cómo vamos a confirmar cuando yo tenga o cumpla la definición de caso probable? Pasamos a la definición de caso confirmado por laboratorio, ayuda diagnóstica, en donde es un caso probable que tenga resultado positivo para aislamiento de la estructura genética ARN por estudios de PCR, la presencia del antígeno S1 por el estudio de ELISA, o la presencia de un anticuerpo IgM por estudio de ELISA para dengue. Asimismo, también se puede hacer aislamiento por medio de cultivo u otros medios biológicos o por estudios histopatológicos e inmunohistoquímica de tejido. Teniendo un resultado positivo de estos, nosotros hacemos un diagnóstico confirmado de dengue. Las pruebas inmunocromatográficas, como las pruebas rápidas, se van a utilizar en sitios o zonas de difícil acceso a un laboratorio. Y cuando nosotros tengamos un resultado positivo a estas pruebas, que cumplan con la definición de caso, tenemos que necesariamente confirmarlas con un resultado positivo de estas que hemos mencionado, y si el resultado sale negativo, nosotros tenemos de igual manera que confirmar con estas pruebas de laboratorio. Principalmente aquí lo que guía es el aspecto clínico. Nosotros tenemos la definición de caso probable clínicamente: el paciente presente sintomatología y además antecedentes epidemiológicos, para nosotros insistir cuando no tengamos estas pruebas de diagnóstico en una prueba rápida para dengue. Es una forma práctica de poder determinar los exámenes diagnósticos para laboratorio cuando el paciente se encuentre en una fase febril, que es la fase virémica, donde el virus se encuentra circulando en sangre. Entonces, esta fase es la que nos va a facilitar el aislamiento del virus, ya sea identificando esta estructura no proteica NS1 o identificando el material genético a través del estudio de PCR o aislando el virus a través de un cultivo. Cuando ya pasan los 5 días de enfermedad, el virus ya va a salir de la circulación, deja la circulación para dirigirse y comprometer los diversos órganos. Y en ese tiempo ya el organismo va a generar una respuesta inmunitaria a través de la generación de anticuerpos, y es por eso que nosotros podemos detectar anticuerpos IgM principalmente a través de los estudios de ELISA. También en situación de brote o epidemia existe la definición de caso confirmado por nexo epidemiológico cuando un paciente cumple la definición de caso probable y que dentro de los 200 metros de donde vive haya presencia de infección o se identifiquen casos confirmados por laboratorio. Caso descartado, cuando tengamos un paciente que cumpla la definición de caso probable, pero tenga resultados negativos para todas estas pruebas laboratoriales que nosotros podemos ofrecer al paciente. La otra pregunta era cuáles son las fases de la enfermedad. También debemos distinguir o saber identificar cuáles son las fases de la enfermedad en el dengue, y se ha mencionado que el paciente pasa por 3 fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación o resolución. Y como evidenciamos en esta presentación, la enfermedad no dura más de 10 días y los tiempos están establecidos para cada fase. Por ejemplo, la fase febril
tiene un promedio de hasta unos 5 a 7 días. En los últimos reportes o casos de pacientes que hemos visto en dengue en este año, los pacientes presentaban fiebre por un promedio hasta 3 a 5 días. Después de esto, el paciente se puede complicar, aparecen los signos de alarma e inicia la fase crítica. Esta fase crítica no dura más de 48 horas y luego el paciente pasa a una fase de recuperación que también no dura más de 48 horas. Por eso que la enfermedad en el dengue es una enfermedad de evolución corta, un promedio máximo de 10 días. Y en estas 3 fases vamos a ver diferentes eventos clínicos. Serológicamente vamos a observar en la fase febril, como hemos dicho, el aislamiento o la evidencia del virus en sangre a través de su antígeno NS1 o su material genético a través del estudio de los exámenes de PCR. En la fase crítica ya observamos la respuesta inmune a través de la generación de anticuerpos, sobre todo inmunoglobulinas M. En lo que respecta a los cambios laboratoriales, en la fase febril vamos a evidenciar una leucopenia. En la fase crítica observamos una disminución del recuento de plaquetas y también observamos un aumento del hematocrito. En la fase de resolución, ya estas plaquetas nuevamente recuperan su estado normal y el hematocrito tiende a descender. Una característica importante en la fase febril es el evento clínico que estos pacientes, cuando se encuentran con fiebre, van a presentar cierto grado de deshidratación. Y esto es importante a tener en cuenta porque se ha evidenciado con estas nuevas variantes, estos genotipos, sobre todo genotipo cosmopolita, que dentro de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes es la diarrea. Entonces, sobre todo diarrea en niños. Entonces, viene un paciente o un niño con un cuadro de fiebre más diarrea y por el mismo contexto de fiebre está haciendo deshidratación, hay que tenerlo en consideración para nosotros iniciar nuestro tratamiento con terapia, con hidratación. En la fase crítica es donde el paciente se puede complicar y llevar al estado de choque, y en la fase de recuperación, ya donde el paciente se recupera y hay reabsorción de líquidos. En la fase febril vamos a encontrar algunas características clínicas como la fiebre alta, la cefalea, el dolor retroorbitario, el eritema o rash a partir del 5º día, el dolor osteomuscular, mialgias, artralgias, puede haber hiperemia en faringe, bradicardia relativa. Son comunes la anorexia, las náuseas o vómitos, el dolor abdominal, las diarreas en niños y en adultos mayores, y algunas manifestaciones hemorrágicas menores como petequias, equimosis y en el hemograma una leucopenia. Cuando el paciente deja de hacer fiebre, ya no hace fiebre, se termina la fase febril y el paciente puede tener una evolución, entre comillas, favorable, porque es un paciente que ya no va a presentar manifestaciones, pero va a quedar en un estado de como cansado, agotado, letárgico, pero sin manifestaciones clínicas. Y el otro es que sea un paciente que remite la fiebre y un paciente que se puede agravar con la presencia de signos de alarma. Esto sobre todo a la extravasación de líquidos a nivel capilar y donde el paciente va a ingresar a lo que se conoce como fase crítica. Entonces, en esta fase crítica, el paciente ya no presenta fiebre, pero aumenta la permeabilidad capilar y del hematocrito. El paciente va a presentar leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, este periodo de extravasación de plasma, que es lo que va a caracterizar a esta fase y que va a durar un promedio de 48 horas, hemorragias leves como gingivorragia, epistaxis. Si nosotros no brindamos un tratamiento oportuno y adecuado, el paciente puede evolucionar a un estado de choque. Y hay dos, hemos mencionado también que puede haber una mejoría cuando baja la fiebre, entonces el paciente es catalogado como un dengue sin signo de alarma, o con la caída de la fiebre puede empeorar y el paciente va a ser presentado
como un paciente con dengue con signo de alarma, y si hay deterioro clínico hemodinámico con compromiso de órganos, el paciente puede evolucionar a un dengue grave. Y esos son los signos de alarma que debemos tener presente ante un paciente con dengue en fase crítica. Que un paciente presente un dolor abdominal intenso, sostenido, que puede ser evidenciado clínicamente, o cuando nosotros realicemos la evaluación física y a la palpación se produce este dolor, entonces es un signo de alarma en los pacientes con dengue, que es debido a la salida o extravasación de líquidos que va a comprimir diversos plexos nerviosos. Es por eso que este dolor abdominal se puede presentar en cualquier cuadrante y puede hacer también confundirnos con un abdomen quirúrgico. Los vómitos persistentes y abundantes que nos pueden provocar una deshidratación, son 3 o más vómitos en 1 hora y 4 o 6 horas, la hipotensión postural, la lipotimia, la acumulación de fluidos clínicamente demostrable o a través de estudio de imágenes, el paciente puede presentar ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Si esta acumulación de líquidos se suma a un paciente inestable o a un paciente con compromiso respiratorio, ya no va a ser un signo de alarma, sino ya va a ser catalogado como un dengue grave. El sangrado de mucosas en la piel o en piel de cualquier tipo, sea una gingivorragia, una epistaxis, una metrorragia, una hipermenorrea, hematomas, también es un signo de alarma. Los cambios en el estado mental, somnolencia, letargia, irritabilidad, una hepatomegalia mayor de 2 centímetros o un aumento progresivo del hematocrito son signos de alarma en la fase crítica. En la fase de convalecencia, que son las 3 fases, la tercera fase de la enfermedad del dengue, ya hay reabsorción gradual de fluidos, se estabiliza la hemodinamia, mejora la diuresis, disminuye los derrames, disminuyen o desaparecen los síntomas respiratorios, el hematocrito se normaliza, los glóbulos blancos y las plaquetas comienzan a aumentar. Puede haber la presencia de un rash, a este rash se le conoce como islas blancas en un mar rojo, a veces con la presencia de un prurito intenso. Hay que vigilar si puede presentarse una superinfección bacteriana y hay que vigilar también la presencia de una sobrecarga hídrica. Estos problemas clínicos en las diferentes fases también debemos tener presente. Y hemos mencionado que en la fase de fiebre, por sí el paciente ya entra en un cuadro de deshidratación y hay que considerarlo sobre todo para los pacientes que llegan con diarrea y fiebre. La fiebre alta también puede asociarse a trastornos neurológicos y convulsiones en niños que pueden hacernos pensar de un compromiso netamente neurológico. En la fase crítica, la extravasación de líquidos puede comprometer y llevar al paciente a un estado de choque, y en la fase de recuperación, la sobrehidratación puede llevar a un caso de hipervolemia. ¿Y cómo se clasifica el dengue? El dengue, ya esta es una clasificación, se dice que es la clasificación nueva del dengue, pero ya tiene muchos años que se viene trabajando con esta clasificación: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, nuestro diagnóstico tiene que ser así: paciente que presenta dengue sin signos de alarma, paciente con dengue sin signos de alarma o paciente grave, dengue grave. Y tenemos también que clasificarlo si es un paciente que se encuentra en fase febril, en fase crítica, o es un paciente que está en fase de recuperación. Y observamos que los signos de alarma son todo lo que decíamos cuando era un paciente con signos o caso probable de dengue. Es lo mismo. Hay que considerar acá que todo niño con fiebre sin foco aparente menor de 7 días y que proceda de estas áreas de transmisión de dengue como un dengue probable y un dengue sin signos de alarma. En el dengue con signos de alarma está todo lo que hemos mencionado en la fase y los signos de alarmas principales. Y en el dengue grave, si un paciente se cataloga como dengue grave,
cuando es un paciente que se encuentra ya en choque por acumulación de fluidos con una insuficiencia respiratoria severa, paciente que presente un sangrado o una hemorragia severa y paciente que ya presente daños de órganos, principalmente a nivel hepático, cardiovascular o del sistema nervioso central. Estos pacientes con signo de alarma y dengue grave deben requerir un monitoreo estricto y deben ser hospitalizados. Si es con signo de alarma, en las unidades de dengue, y si es un paciente dengue grave, en las unidades de cuidados intensivos. El dengue grave, ahí hemos visto que son 3 consideraciones para el dengue grave, o 3 pilares fundamentales nos dicen el dengue grave. Un paciente con choque hipovolémico o con síndrome de dificultad respiratoria, con hipoperfusión de órganos, con hipoxia, un paciente con sangrado grave y un paciente que ya tenga compromiso grave de órgano blanco. Por ejemplo, a nivel hepático hay lo que se conoce como hepatitis dengue, un paciente que presente ictericia o daño hepático con aumento de transaminasas a valores más de 1000, alteraciones de la coagulación, un paciente con trastornos cardiovasculares que haga una miocarditis con alteración del ritmo cardíaco, taquiarritmia, bradiarritmia, inversión de ondateo del segmento ST con disfunción ventricular, o un paciente que presente encefalitis, convulsiones, trastorno de la conciencia, pancreatitis o nefritis. Todos esos compromisos de órganos, sangrado severo y choque, nosotros lo consideramos o lo agrupamos dentro de lo que es dengue grave. Este es un estudio que realizó las manifestaciones clínicas del dengue en relación al serotipo y genotipo que se ha aislado. Y habíamos mencionado que en los últimos años ha evolucionado el serotipo 2, el DEN2 y el serotipo 1, el DEN1 principalmente. Y los genotipos del DEN2 era el genotipo cosmopolita. Y observamos que este serotipo o genotipo cosmopolita es el responsable de las principales manifestaciones del dengue con signos de alarma y son el principal responsable de los casos de pacientes que han presentado dengue grave. Asimismo, también este genotipo cosmopolita ha presentado las principales manifestaciones o signos de alarma, como son los vómitos persistentes, las epistaxis, dolor epigástrico, el dolor abdominal difuso, las ascitis y la diarrea, que es uno de los signos que presenta este tipo de serotipo o genotipo del dengue. Entonces, cuando nosotros evaluamos a unos pacientes, antes no se consideraba la diarrea como una manifestación clínica, pero ahora observamos en estos últimos brotes, en la epidemia que hemos tenido en años anteriores, que estos signos de alarma son importantes por este genotipo cosmopolita. Asimismo, dentro de los signos de advertencia también, este cosmopolita o genotipo cosmopolita, aparte de las manifestaciones que hemos mencionado como cefalea, dolor retroorbitario, también presentan algunas alteraciones o síntomas respiratorios de vías altas. Por ejemplo, hay pacientes con dengue que han presentado o llegan porque presentan tos, dolor de garganta, rinorrea. Son manifestaciones que se ha evidenciado con este genotipo cosmopolita. Y también este genotipo cosmopolita es responsable de dengue grave. Y ellos son los que han manifestado la insuficiencia o daño de órganos, que los pacientes hayan llegado a choque o que los pacientes hayan tenido una extravasación severa. Es un estudio que ya se ha realizado y que concuerda con las manifestaciones que nosotros hemos evidenciado cuando hemos evaluado a los pacientes durante este año. Asimismo, estos genotipos también han sido los responsables de que nosotros observemos en los pacientes un recuento de plaquetas disminuido, el hematocrito en aumento y el descenso de leucocitos, así como también disfunción hepática
a través de la elevación de transaminasas. En el estado de hemodinamia de los pacientes, considerar cuando estos parámetros, cuando nosotros evaluemos a los pacientes, nosotros tenemos que evaluar, tocar a un paciente que se presente con caso probable del dengue para poder identificar si es un paciente que está ingresando a un choque o está compensando un choque. Y acá nos menciona que, por ejemplo, los pacientes con compensación de choque pueden estar despiertos, ¿no? Nos dice que el choque no se detecta si no se toca al paciente. Puede haber un llenado capilar más de 3 segundos, las extremidades pueden estar frías, el pulso débil, puede el paciente presentar una taquicardia, una presión arterial sistólica normal y la presión en aumento, la diastólica, la disminución de pulso a menos de 20 y el paciente puede estar presentando una taquimia. Entonces son signos o parámetros que me indican de que el paciente puede estar iniciando un choque o estar en un choque descompensado. Dentro de la fisiopatología, el endotelio vascular es el que juega un rol importante en las manifestaciones clínicas del dengue. Y como observamos, el endotelio vascular, dentro de sus funciones, es que va a regular la permeabilidad vascular de líquidos y moléculas y va a proteger a la pared de ataques patogénicos. Si se altera toda esta funciones, entonces se va a producir una salida de líquidos, un daño por diferentes tipos de ataques patogénicos, y es lo que se produce en el dengue. Cuando se encuentra el virus e identificamos a este antígeno no proteico NS1 en la sangre, nuestro organismo va a producir una respuesta inflamatoria con la generación de citocinas o la producción de autoanticuerpos. Esto va a producir un daño endotelial, a su vez una disminución de plaquetas y un aumento de la permeabilidad capilar. Y este aumento de la permeabilidad capilar va a producir una salida o una extravasación de líquidos, de plasma y factores de coagulación, lo que va a producir un daño celular y las complicaciones que se pueden presentar en el dengue. Esta complicación o pérdida de líquido va a conducir a un estado de hipoperfusión, un choque por una hipotensión arterial persistente, signos de mala perfusión, acidosis láctica, hipoglicemia, hipocalcemia y finalmente la falla multiorgánica. También hay que considerar dentro de las manifestaciones clínicas el efecto en el endotelio vascular por aumento de la permeabilidad vascular en los diferentes órganos, y es por eso que cuando se acumula líquido en todos los órganos que el dengue puede comprometer, es lo que se va a producir el efecto clínico a través de un derrame, a través de una hemorragia que puede ser evidenciado clínicamente o por unos estudios de imágenes. Las plaquetas también es un aspecto importante dentro de la evolución del dengue. Se ha dicho que la plaqueta vamos a encontrar cuando el paciente se encuentre en la fase crítica, y esta disminución de plaqueta no es debido a un déficit de producción, sino a una destrucción masiva periférica por un mecanismo autoinmune, pero es de carácter transitorio. Hay consumo de plaquetas periféricas por infección directa de las plaquetas por el dengue, por la adhesión de las plaquetas y leucocitos al endotelio vascular o por un aclaramiento plaquetario medido por anticuerpos. Hay supresión de la médula ósea por infección de progenitores hematopoyéticos o células estromales. Observamos aquí como un paciente que llega con signo de alarma de dolor abdominal, con una facies de dolor, una facies quejumbrosa, y es una de las manifestaciones en la fase crítica con los cuales los pacientes llegan a recibir atención por emergencia. Observamos también unos tipos de hemorragia, la sufusión conjuntival que puede presentar, observamos en la hemorragia ocular. Los pacientes en este caso van a necesitar un seguimiento y un monitoreo de la evolución.
las manifestaciones hemorrágicas, como las gingivorragias, los hematomas, que van a presentar los diferentes tipos de pacientes. Un rash o también la extravasación plasmática. Observamos una ascitis o una distensión abdominal en los estudios de imágenes, un derrame pleural. Lo que se conoce como las islas blancas en un mar rojo, un paciente con un eritema generalizado, con unas máculas blanquecinas, unas manchas blanquecinas difusas en el cuerpo que muchas veces van a ocasionar un prurito o una picazón intensa. Observamos también este eritema, este rash en las extremidades inferiores a nivel de las piernas. En una gestante, en el abdomen, un rash difuso con estas lesiones blanquecinas maculares difusas en el cuerpo, lo que es islas blancas en un mar rojo. Y los signos de extravasación, que los estudios de imágenes, tanto la radiografía como una ecografía abdominal, para identificar el engrosamiento de la pared vesicular, nos apoyan con diagnóstico de una extravasación de líquido plasmático. Y esto es lo que queremos evitar, ¿no? Que un paciente que nos llega con signos de alarma o un paciente en fase febril o en fase crítica, y si nosotros no abordamos a un paciente con las recomendaciones que acabamos de mencionar, clasificarlo a un paciente si está en fase febril, en fase crítica, o es un paciente que ya está en fase grave, y llegar hasta este estado de que el paciente se nos choque y se pueda complicar diferentes tipos de órganos. Muchas veces cuando el paciente con dengue llega a esta etapa, es bien difícil poder revertir esta etapa y es un paciente que se nos está o que se nos complica y puede llegar al fallecimiento. Entonces, tener presente estas consideraciones, las clasificaciones, las fases de la enfermedad, desde cuándo es el inicio de la enfermedad, considerando la fiebre como el primer día del evento en la enfermedad de dengue. Entonces, debemos evitar que los pacientes lleguen a esta fase. Y para eso se ha planteado el manejo clínico del dengue, y la norma técnica peruana, como la Organización Panamericana, han clasificado el dengue en 3 grupos: el grupo A, el grupo B, B1 y B2 y grupo C. En el grupo A son los pacientes que presentan dengue sin signo de alarma y pueden ser manejados ambulatoriamente. En el grupo B, tanto B1, B2, deben ser pacientes que van a ser manejados en los hospitales, y en el grupo C, dengue grave, los pacientes que van a ser derivados a las unidades de cuidados intensivos. En el grupo A, quienes están en el grupo A, los pacientes que no presenten signo de alarma, los pacientes que toleran adecuadamente los líquidos, los pacientes que tienen una micción adecuada, orinan al menos una vez cada 6 horas, no presenten comorbilidades ni infecciones asociadas y no sea un paciente que tenga algún riesgo social. Entonces el tratamiento va a ser en el hogar o en el nivel primario. ¿Quiénes son los pacientes que están en el grupo B1? Pacientes con dengue sin signo de alarma, pero presentan alguna comorbilidad o alguna condición asociada. Por ejemplo, aquí están las gestantes, los menores de 1 año, los mayores de 65 años, los que tengan alguna comorbilidad, diabéticos, hipertensos, daño renal, obesos, enfermedades hemolíticas, nefrópatas, etcétera, o pacientes que tienen algún riesgo social, viven solos, lejos, no hay transporte o en pobreza extrema. Estos pacientes deben ser manejados en los hospitales, ya sean en las unidades de dengue o según el proceso evolutivo o la hemodinamia del paciente en hospitalización. Y la atención que deben recibir debe ser dentro de los primeros 30 a 60 minutos. Los pacientes que se encuentran en el grupo B2 son los pacientes que ya presentan signos de alarma. Los signos que conocemos, y estos pacientes deben recibir una atención inmediata en menos de 30 minutos para administrarle
la hidratación endovenosa y deben ser hospitalizados o dirigidos en la unidad de dengue en caso los hospitales cuenten con este tipo de unidades para tratamiento de dengue. Y en el grupo C, los que se encuentran con dengue grave deben ser derivados a la unidad de cuidados intensivos y la atención debería ser también de forma inmediata. Entonces, en lo que respecta al tratamiento, la norma técnica actual nos dice que los adultos, que son los pacientes dentro del grupo A y grupo B1, dengue sin signo de alarma, que no presenten comorbilidades, no presenten factores de riesgo, no sean extremos de la vida, deben recibir tratamiento en el hogar y se les sugiere que en el hogar los pacientes tengan un reposo absoluto y no realicen actividad física. Y durante la fase que dura la fiebre deben estar protegidos con un mosquitero. Que sigan con su alimentación normal, con abundantes líquidos orales, ya sea sales de rehidratación, para que la ingesta de líquidos sea apropiada por lo menos 2 a 3 litros por día. Hay que hacerles conocer cuáles son los signos de alarma. Si se presenta, tiene que regresar al establecimiento de salud y si hace fiebre, hay que bajarle con agua fría, agua tibia o paracetamol, brindarle en caso de temperaturas elevadas. Y hacerles presente de que si el paciente se descompensa o presente signos de alarma, debe ser acudir a un establecimiento de salud. Hay que tener en cuenta que estos pacientes hay que estimularles la ingestión por vía oral y si ya son pacientes que no toleran la vía oral y presentan náuseas o vómitos, hay que iniciarle la terapia endovenosa como una fase de mantenimiento con 2 a 3 mililitros kilogramos por hora y nuevamente iniciar la fase oral cuando el paciente ya lo tolere. Y en los establecimientos de salud, aperturar una hoja donde vamos a monitorear los signos vitales y los signos de alarma. En lo que respecta al dengue con signos de alarma o en el adulto y en la gestante, en estos pacientes ya es un paciente en tratamiento hospitalario en donde le vamos a iniciar la administración con soluciones cristaloides, ya sea cloruro de sodio, lactato Ringer, a razón de 10 mililitros por kilogramos en 1 hora, en donde después de completarse la hora nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente para evidenciar la mejoría clínica caracterizado por la desaparición de los signos o los signos de alarma y que el paciente miccione o tenga una buena diuresis, orine adecuadamente más de 1 mililitro por kilogramo en 1 hora, para nosotros posteriormente ir descendiendo la administración de líquidos a 5 a 7 mililitros por kilogramo en 2 a 4 horas, a 3 a 5 mililitros por kilogramos por hora en 2 a 4 horas, para dejarlo al paciente en una fase de mantenimiento con una hidratación a 2 a 4 mililitros por hora durante las 24 horas o durante los 2 días que dura la fase crítica. Si nosotros evidenciamos que no hay mejoría, podemos repetir esta hidratación durante 2 o 3 veces. En los pacientes ya adultos que están en el grupo C, son pacientes con dengue grave que deben ser manejados en las unidades de cuidados intensivos y allí la administración del líquido es una administración más agresiva con determinación de la función de la bomba y descartando de que el paciente no tenga hemorragias ocultas. En los adultos mayores y en los pacientes que presenten comorbilidades, allí la norma técnica actual sí ha variado y ya no se inicia con 10 mililitros por kilogramos por hora, sino la hidratación se inicia con 5 mililitros por kilogramos por 1 hora, para posteriormente, si nosotros observamos mejoría clínica caracterizado por la desaparición de los signos de alarma, que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, signos vitales estables, haya una diuresis normal o adecuada, el paciente orine adecuadamente, tolera la vía oral, empezamos el descenso de la hidratación con 4 mililitros por kilogramos por hora en 2 a 4 horas
3 mililitros en 2 a 4 horas, hasta mantenerlo con 2 a 4 mililitros durante el periodo que dura la fase crítica. En los pacientes que se encuentran en el grupo C, adultos mayores o con comorbilidades, que también deben ser manejados o transferidos a la unidad de cuidados intensivos, en emergencia debemos aperturar o iniciar las medidas de emergencia, oxigenoterapia, y estos pacientes ya deben recibir 2 vías periféricas, catéter urinario, y realizarles sus exámenes auxiliares y administrarles solución cristaloide a razón de 250 mililitros en 500 a 30 minutos. Por ahí después ir el descenso según evidenciamos mejoría clínica. En la gestante, ya hemos mencionado, en la gestante en el grupo B iniciamos con 10, igual manera una gestante en el grupo de dengue grave, en el grupo C, que debe manejarse en cuidados intensivos, de la misma manera aperturar o brindar oxigenoterapia, 2 vías periféricas, catéter urinario y sus exámenes de laboratorio para iniciar solución cristaloide a razón de 10 mililitros en 15 a 30 minutos, de acuerdo a la mejoría o la función clínica, ir descendiendo la hidratación durante esta fase crítica que dura la infección. En pediatría tenemos en el grupo 2, en niños con dengue de alarma, la norma técnica nos dice que debemos iniciar con solución cristaloides a razón de 5 a 7 miligramos por kilogramo en 1 hora, y hay que evaluar la mejoría clínica cuando ya desaparecen los signos de alarma, signos vitales estables, una diuresis adecuada, hay tolerancia oral y el paciente empiece a tener apetito. Para nosotros iniciar el descenso a 3 a 5 mililitros por kilogramo, 2 a 3, y dejarlo con un mantenimiento de 2 a 3 mililitros por kilogramo por hora durante la fase crítica. Y si es un niño con dengue grave en el grupo C, de igual manera tenemos que brindarle la oxigenoterapia, 2 vías periféricas, catéter urinario y sus respectivos exámenes de laboratorio, e iniciar a 20 mililitros por kilogramo en 30 minutos, y según respuesta clínica ir realizando el descenso de la hidratación. ¿Cuáles son los criterios para referir a nuestros pacientes a las unidades de cuidados intensivos? Que el paciente presente choque con una insuficiencia respiratoria severa o una hemorragia que ponga en riesgo la vida del paciente o algún daño orgánico. ¿Cuáles son los pacientes que están en riesgo de sangrado? Pacientes con un shock prolongado refractario, pacientes con shock hipotensivo o falla renal hepática, pacientes con antecedentes de que hayan recibido AINES, con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica, pacientes que han recibido tratamiento con anticoagulantes o cualquier forma de traumatismo, incluyendo las inyecciones por vía intramuscular. El tratamiento de las hemorragias graves en pacientes, hay que considerar el descenso súbito del hematocrito que no se acompaña de una mejoría clínica. Si ocurre esto, no hay mejoría clínica y el descenso del hematocrito es súbito, hay que pensar en un sangrado oculto y hay que ofrecer a los pacientes, según la hemoglobina, paquetes glomerulares. Si hay buena respuesta clínica, entonces, y el estado de balance está bueno, entonces tenemos que seguir con la hidratación endovenosa. Si hay que evaluar el estado de coagulación, y esto va a depender del fibrinógeno, de acuerdo a los valores menor de 100 para priorizar la transfusión de crioprecipitados, o si es mayor de 100 para transfundir plasma fresco congelado. En lo que respecta a plaquetas y el tratamiento de las hemorragias, no hay evidencias de que el recuento o un número de recuento de plaquetas sea como un número indicativo para nosotros decir que el paciente va a sangrar. La evaluación normalmente, generalmente se evalúa clínicamente al paciente y el estado de descompensación que pueda tener, que nos va a indicar que el paciente puede disminuir las plaquetas.
Entonces, no hay que recomendar la transfusión profiláctica de plaquetas, salvo hay algunas precisiones para la transfusión de plaquetas, que el paciente tenga un sangrado importante, mayor de 10 mililitros por kilogramos de peso, o con un recuento de plaquetas menos de 10.000, con un sangrado evidente, o un paciente con hemorragia intracraneal para nosotros transfundir plaquetas, o pacientes con un recuento de plaquetas menos de 50.000 y que van a ser sometidos a alguna intervención quirúrgica o a una cesárea de emergencia. Son las únicas condiciones para la transfusión de plaquetas. Cuando se carga de volumen, tenemos que ver también, porque nos puede llegar a complicaciones como distrés respiratorio, insuficiencia cardíaca o edema agudo del pulmón, y algunos signos tempranos de sobrecarga hídrica, como son procesos respiratorios que nosotros evidenciamos como una dificultad respiratoria, taquimia, tiraje intercostal, derrames pleurales, o signos tardíos como un edema pulmonar o un choque irreversible. ¿Y cuáles son los criterios para dar alta a nuestro paciente? Cuando nosotros ya tenemos a un paciente a la evaluación que se encuentre sin fiebre por más de 48 horas, un paciente que ya me tolera la vía oral, un paciente con una diuresis adecuada, orina adecuadamente, no hay sangrado, los signos vitales están estables, no hay signos de alarma y tiene una presión arterial estable por lo menos 48 horas. Si nosotros observamos todos estos criterios, es un paciente que ya está en condiciones de alta. Y por último, para terminar, algo importante cuando evaluamos a un paciente en el ámbito hospitalario es nuestro instrumento de monitoreo o nuestra hoja diaria de registro de monitoreo, donde en esta hoja evaluamos tanto la evolución del paciente en sus signos vitales, en la presencia de los signos de alarma y en la hidratación que le vamos administrando horas diariamente a los pacientes. Y también en esta hoja de monitoreo del Ministerio de Salud considera los criterios de referencia, los criterios de alta y algunas recomendaciones que debemos brindar cuando nuestro paciente está de alta. Entonces, esto es lo que tenía que presentarles según la norma técnica actual y muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Ha estado muy interesante. Vamos a dar pase a las preguntas de parte de nuestros participantes con respecto a la ponencia que nos ha brindado. En lo que nos realizan, nos generan las preguntas, doctor, ¿alguna conclusión, alguna recomendación final que tenga con respecto a la ponencia? Hola, buenas tardes. Acá estoy leyendo Sí, sí nos escucha, algunas doctor. preguntas. Bueno, creo que tenemos problemas todavía con nuestros audios. Em, Ya, el uso del mosquitero en la fase febril, que en la fase febril es cuando nosotros, mejor dicho, el virus en la fase febril está en sangre, está circulando en la sangre, está nadando en la sangre el virus. Ahí en la fase febril, el mosquito nos pica, ingresa el virus y durante los días que dura la fiebre, el virus está nadando en sangre y es allí donde el paciente es infeccioso. El paciente con dengue, cuando presenta fiebre, toda la fase febril, es un paciente que va a infectar. Es por eso que puede venir un mosquito sano, nos pica y el mosquito se va a contagiar. Y este mosquito va a picar a otros, no están enfermos, sanos, y va a seguir la cadena y va a contagiar. Por eso que en la fase febril es donde se dice hay que poner el mosquitero, porque ahí es donde es un paciente que contagia. Entonces, si nosotros nos protegemos y el mosquito no nos puede picar para que se evite la transmisión y el mosquito siga picando. Cuando ya pasa la fase febril, el virus ya no está en sangre, el virus ya ha desaparecido de la sangre, entonces si el mosquito nos pica, ya no va a encontrar virus, por eso que ya no va a contagiar. Eso es la explicación de por qué debemos usar el mosquitero solo en la fase febril. La otra pregunta que veo, si me dicen si es necesario evaluar el grado de hidratación del paciente en todos los casos, que va a ser por vía oral y en casa. Sí es necesario, desde el primer momento que un paciente llega o nos pregunta o tiene síntomas de dengue, sea fiebre, que es la principal síntoma, y desde ahí contamos los días de enfermedad, tenemos que preguntar cuántos, o si ya ha tomado líquido, para evaluar el estado de deshidratación. Porque ¿cuál es el mecanismo fisiopatogénico del dengue? El dengue es la extravasación, es la salida de líquido. Y esa salida de líquido nos va a llevar a un estado de hipotensión, a una deshidratación. Entonces, por eso yo tengo que conocer cuánto de líquido ha tomado el paciente y según los exámenes que le voy a realizar, la presión arterial media, cuánto está orinando, para nosotros poder determinar y evaluar si es un paciente que necesita líquido o está hidratado o está sobrehidratado. Por eso es necesario que nosotros consideremos y evaluemos desde el inicio el estado de hidratación del paciente. Les comento, hay pacientes que han llegado a establecimientos de salud, sobre todo niños que llegan con fiebre y diarrea. Y a veces cometemos el error en un establecimiento de decirle al paciente, ya anda, toma tus sales de rehidratación, que con eso vas a mejorar. Pero como les menciono, en la parte o en la fase febril, el paciente por sí ya hace un estado de deshidratación. Y si ese paciente se acompaña de diarrea,
diarrea que también me va a llevar a un estado de deshidratación, más la deshidratación por la fiebre, y yo lo mando a que tome solo sales de rehidratación, el paciente se nos va a descompensar y se nos puede llegar hasta el choque. Por eso sí tengo que evaluar el estado de deshidratación para poder nosotros brindar y decir a nuestros pacientes cuánto de líquidos o cuánto, hasta cuándo el líquido vas a tomar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias también por las respuestas a las preguntas brindadas por nuestros participantes. Agradecer su tiempo y por la información brindada que nos ha realizado el día de hoy. Esperamos Esa es contar la con su última pregunta. presencia para la próxima, Esa es la última. Ya lo está despidiendo. sí, para la próxima, telecapacitación brindada. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por la conexión del día de hoy. No olviden registrar su asistencia en el link que se les ha brindado y hacerles recordar también que a las 3 de la tarde tenemos otra capacitación virtual y que esperamos puedan lograr conectarse. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Chico Silva, por su ponencia. Que tengan muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. Bonita ponencia. Ya. Entonces, muchas gracias con todos por habernos acompañado a esta exposición. Gracias a la Oficina de Apoyo de Docencia e Investigación por la invitación y estamos, cuando ustedes gusten, alguna consulta en la unidad de infectología del hospital. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego con todos. Buenas tardes. Yes.